ningún inconveniente en interrumpirme en el momento en que les surja alguna duda. ¿Listo? Entonces, pueden tener activar los micrófonos una vez necesiten intervenir. Quiero consultarles si todos ven mi pantalla. En este momento voy a compartir una hoja en Excel, que es básicamente la actividad que ustedes deben desarrollar. Entonces me confirman si alcanzan a ver mi pantalla. Sí. Oh, bueno, entonces recordemos que el método de Gauss-Jordan es un método que se utiliza para sintetizar números en funciones generalmente unitarias, lo que significa que generalmente lo que hacemos es convertir en un valor deseado una cantidad, cualquiera que se dé. En este orden de ideas, entonces, siempre vamos a tratar en lo posible de llevar ya sea o valores a 0 o valores a 1. En ese orden de ideas, pues vamos a montar ecuaciones que en primera instancia corresponden a una multiplicación, en segunda instancia corresponden a una suma o una resta, de que depende del signo al que queramos convertir. Entonces, traje este ejercicio acá para que ustedes puedan, digamos, trabajar los diferentes factores que se necesitan en este ejercicio. Entonces, lo primero que les quiero explicar es que para convertir un número en un valor unitario, pues generalmente lo multiplicamos por su inverso. Recordemos que el inverso es el número que se encuentra con un coeficiente de carácter unitario por encima del valor que necesitamos. Entonces, si por ejemplo, como ven acá tengo el 3, su inverso, este es el número directo, su inverso será su número con un valor unitario encima o con su valor denominador. Entonces, un tercio será su valor interno. Entonces, yo cambio esta casilla a fraccionarios para que me lo identifique. Entonces, un tercio. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo 4, ¿cuál será su inverso? Entonces, coloquemos acá directos. Y acá coloquemos inversos. Entonces, ustedes me van ayudando con estos inversos. ¿Cuál es el inverso de 3? Va a ser un tercio. Regálenme regálenme por favor el inverso de 4. Un cuarto, profe. Un cuarto. Inverso del 60. Un sesentavo. Un centavo. Y así sucesivamente. Inverso de 1, pues 1 dividido entre 1. El inverso de menos 20. Veinteavo. Menos 20. Inverso de menos 60, un menos 60. ¿Listo? El inverso de 100 pues será un 100. ¿Listo? Claro para todos cómo se denominan los inversos, cómo se calcula. Sí, señor. Vale, las niñas del salón tienen perfectamente claro cómo se calcula el inverso. Sí, señor. Listo. Bueno, si existen dudas, pues las iremos aclarando a medida que vayamos resolviendo las ecuaciones. Claro, entonces el inverso. Ahora, resulta que el inverso nos sirve para poder convertir muchos de estos números en un factor unitario o convertirlos en cero. Entonces, cuando necesitamos convertirlos en factor unitario, pues generalmente lo multiplicamos por su inverso. Entonces, si yo digo que esta operación va a ser 3 por un tercio, siempre me va a quedar al final 3 tercios, lo que al final si sintetizo me queda 1 sobre 3 y es igual a 1. Entonces, siempre que vaya a convertir un número en una unidad o en un valor de 1, lo voy a multiplicar por su inverso. Entonces, ¿cuál sería la operación para convertir de 4 a que me dé, vamos con los 1, de 60 a 1? ¿Con qué lo debo multiplicar? $60 por su inverso. Su inverso es un sesentavo, ¿listo? Y eso me da 1.
un sesentavo. Ahora, ¿cómo hago para convertir menos 20 en 1? 20 menos 20 en 1. Sería como menos 20 por un veinteavo. Entonces, miremos a ver si esa operación nos sirve así. Entonces me dice Angélica que es 20 por su inverso, ¿cierto? Sí. Es que me está reconociendo los valores enteros. Entonces hagámoslo acá, como dice. Entonces dice que es menos 20 por un veinteavo. Lo voy a colocar sin signo aún. Resulta que si yo le doy esta operación, él me da 1, ¿cierto? Menos 20 por menos un veinteavo. El menos por el menos me da más, por eso me da positivo. Si yo llegara a obviar este menos que tiene el menos un 20, pues me va a dar negativo. ¿Listo? Eso significa que generalmente los valores de pivote, como los vamos a conocer más adelante, generalmente son de factores positivos. Entonces debo tener en cuenta el signo. Entonces, acordarnos de la multiplicación de que un número negativo debe ser multiplicado por su número negativo o por su inverso negativo para que nos dé positivo. Entonces acá necesitamos que sea menos un 20 para que nos dé 1. Entonces, ¿cómo convertimos 60 menos 60 en 1? Vamos acá 1. Menos 60 por menos un veinteavo. Menos 20avo. Perdón, menos un sesentavo. Menos 60. ¿Listo? Y así sucesivamente. Claro, muchachos, ¿cómo se calculan para qué nos sirven los inversos? Ahora, resulta que ya miramos que los inversos generalmente se utilizan para convertir sus valores unitarios en 1. Entonces vimos que si multiplicamos a 3 por un tercio nos va a dar 1 al multiplicarlos. Si multiplicamos 4 por su inverso nos va a dar 1. Si multiplicamos 60 por su inverso nos va a dar 1. 1 por su inverso menos 20 por su inverso nos da 1. Menos 60 por su inverso nos va a dar menos 1, teniendo en cuenta que los dos deben ser negativos para que el 1 me dé positivo. 100 por su inverso nos va a dar 1, entonces para finalizar sería 100 multiplicado por su inverso. 1 dividido entre 100. ¿Listo? Y ahí nos da 1. ¿Vale? Claro para todos. Ahora, resulta que a veces hay que convertir no esos valores en 1, sino esos valores en 0. Para convertir los valores en 0, si nosotros los llegamos a multiplicar por su inverso, pues nos va a dar un valor negativo. Entonces, en ese caso vamos a utilizar algo que se llama su inverso directo. Entonces, su inverso directo lo vamos a conocer como el valor con el signo contrario. ¿Listo? Entonces, este valor inverso con el signo contrario lo que nos va a ayudar es que por medio de una suma, una resta, nos va a dar ese valor. Entonces, quiero llevar todos esos valores a 0. Entonces, ¿qué suma o qué resta me sirve para convertir estos valores en 0? Entonces, ¿con qué número debo sumar o restar a 3 para que me dé 0? ¿Por el mismo número, profe? ¿Lo sumo o lo resto? Lo resta. Listo, lo resto. Entonces, para Gauss-Jordan no maneja el concepto de resta, o digamos que sí lo maneja, pero lo maneja con sumas, pero de signos contrarios, que es exactamente lo mismo. Entonces, si yo digo, es que siempre voy a sumar, pues voy a sumar este señor menos su inverso con signo contrario, entonces sería menos 3. ¿Cierto? Entonces, si yo coloco esto más esto, me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, generalmente para que me dé 0 en una suma, en una resta, lo sumo, lo resto por su contrario con signo. Entonces, si es 3, entonces este 3 se lo sumo a su negativo, entonces menos 3. Y eso me da 0. 4, entonces, ¿cómo hago para que ese número entero me dé un número negativo? Entonces, 4 más su inverso. Entonces, su inverso será menos 4. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos con 60.
las compañeras nuevas. C60 para convertirlo en 6, en 0 sumando. Dorali. Menos 60 más 60. Entonces, ¿cómo es, Dorali? Menos 60 más 60. Menos 60 más 60. Muy bien. Vamos con Natalia. Natalia, ayúdame con ese menos 20. ¿Cómo hago para que me dé 0? Sería menos 20 menos, Sí. más menos 20. Es que no sé. Vamos a ver si menos 20 más menos 20 me da eso. ¿Qué pasa con los signos cuando son del mismo sentido o cuando son el mismo signo? Se suman, cuando son contrarios se restan. Entonces acá, si lo dejamos así, nos va a dar menos 40. Entonces, necesitamos sumar, recuerden que lo vamos a sumar por su mismo número, pero con signo contrario. Entonces, si acá tengo negativo, pues se lo va a sumar a uno positivo, ¿cierto? Vamos con este, Natalia. Sería 60 más 60. Menos 60, vamos a tomar primero este número que está acá, menos 60 más 60. ¿Listo? Vamos con John, 100. 100 menos, más menos 100. Más, lo vamos por el momento lo vamos a escribir así, más menos 100. ¿Listo? Porque sabemos que más por menos da menos, pero ¿listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Profe, y en lugar, digamos, de ubicar ese más o menos, ¿no se puede hacer directo si es Directo. menos 100? Sí, claro, lo podemos hacer directo. ¿Listo? Que es como para que entendamos la función. Entonces recordemos que para convertir estos valores, cualquier valor, en 1, como lo teníamos acá, entonces lo multiplico por su inverso. ¿Listo? Entonces su inverso es 1/3. ¿Listo? Y para convertirlo en 0, entonces lo sumo, lo resto por su mismo número, pero con signo contrario, como lo hicimos acá. Entonces acá sería sumarlo con menos 3, acá sería sumarlo con menos 4, acá sería sumarlo con menos 60, acá sería sumarlo con menos 1, acá sería sumarlo con 20 positivo, acá sería sumarlo con 60 positivo, acá sería sumar, restarlo con menos 100. ¿Listo, muchachos? Entonces, inversos de signo contrario. ¿Listo? Entonces, esto es lo que generalmente encontramos en la matriz de Gauss-Jordan. La matriz de Gauss-Jordan pues, nos plantea que lo primero que debemos hacer es convertir una celda que se llama celda pivote en un 1. Entonces, si por ejemplo yo tuviera acá que convertir esto estuviera en 3, entonces, ¿cómo hago para llevar a este señor no a 3 ni a 0, sino a 1? Entonces ya sabemos qué operación debemos hacer. Coger ese 3 y multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Por 1? Es para convertirlo en 1. ¿Cómo hicimos acá, muchachos, para convertir estos que tengo acá? ¿Cómo hice para convertir este 3 que tenía acá, para convertirlo en 1? ¿Qué hice en esta operación? Multiplicarlo por su inverso. Multiplicarlo por mi inverso. Entonces, si ven, acá estoy multiplicando el 3 por 1/3 y se quedó en 1. Les hago la misma pregunta acá. Necesito convertir ese 3 en 1. Entonces, ¿qué operación debo hacer? Multiplicar ese 3 por 3 por 1/3. Por 1/3, por su inverso. ¿Listo? Entonces, ya después de haber hecho esa operación, ya este 3 no es un 3, sino es un 1. ¿Listo? Entonces, si tenía acá 20, entonces ya sé que para convertir este señor en 20, entonces tengo que multiplicar este número por su inverso, para que me quede en 1. ¿Listo? Ya me quedé en 1. Generalmente cuando buscamos una matriz pivote, lo primero que debemos hacer, diferente a cual sea la matriz, es convertir esa celda pivote en un 1. O sea, pasarlo de 3, pasarlo a 1. De 3 a 1. Si esta fuera la celda pivote, pasarla de 4 a que me quede 1, por medio de una multiplicación. ¿Listo?
En función de eso, entonces, es lo que generalmente hacemos en el método de Gauss-Jordan, que ustedes vieron en la pretarea. Si quiero convertir este 60 en 1, pues lo multiplico por su inversa, pero sé que debo multiplicarlo por su inversa negativo, porque menos por menos me va a dar más. Entonces, generalmente lo que voy a hacer acá es multiplicar este 60 por menos un 60. ¿Listo? Y ahí me quedé en 1. ¿Claro? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Ok, bueno. Resulta que adicional a eso, Gauss-Jordan, aparte de que les pide que conviertan la celda pivote en 1, les pide que siempre haya una matriz de carácter idéntica. ¿Qué es una matriz de carácter idéntica? Entonces, una matriz de carácter idéntica es la que tiene, entonces, por ejemplo, acá tenemos x1. Los tres números, los tres, uno en diagonal. Exacto. x2. Vamos a hacer un ejemplo acá pequeñito, x3. Y entonces una matriz de carácter idéntica, como dice Angélica, es aquella que tiene su valor nominal en 1 y sus valores alternos en 0. Entonces, donde se cruza esta señora x1 con x1 debe ser un valor de 1. El resto valores de 0. Entonces, hagamos una tablita acá y vamos a convertirla en esto. Entonces, donde se cruza x con x, x1 con x1 debe haber un 1 y el resto de las combinaciones en 0. Entonces, me dice que la combinación de x2 con x1, donde se intercepta y no son iguales, debe ser 0. Acá x3 y x1, la amplío un poquito. Donde está x3 y x1 debe ser 0. Ahora, busquemos la matriz idéntica de la siguiente columna. Entonces me dice que donde se cruzan las mismas letras debe ser un 1 y donde no sean distintos debe ser un 0. Entonces acá es x1 por x sub 2. Entonces, como no son iguales, debe ser 0. Acá es x3 combinado con x2. Entonces, como no son iguales, debe dar 0. Como decía Angélica, generalmente la matriz idéntica es aquella que tiene su diagonal en 1, como lo estamos viendo acá. Acá donde va el 1. ¿Dónde debe ir el valor de 1 para que sea una matriz idéntica? Donde se cruza el X3 con el X3 en la casilla que tiene señalada. Muy bien. ¿Y el resto? Va en ceros. Ceros. Entonces la combinación x2 con x3 no me sirve, 0. La combinación x1 con x1 es 0. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como una matriz de carácter idéntico. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ese era un pequeño repaso que quería hacerle con respecto a la matriz idéntica. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para más o menos entender un poquito lo que significa. Entonces resulta que yo puedo llamar las variables como quiera mientras les lleve un orden. Entonces acá la llamé F1, F2, F3, F4. Acá la voy a llamar igual. Entonces déjenme, yo copio esto y lo transpongo para que ustedes me digan cómo convierto esa matriz en 0 antes de comenzar con nuestro valor, con nuestro método simplex. ¿Listo? Entonces lo llevamos hasta acá nomás. Listo. Entonces resulta que yo tengo estos valores de acá. Voy a quitar esta flecha. Yo tengo estos valores acá. Y entonces resulta que necesito convertir esto en una matriz idéntica. Pero resulta que me toca hacer las siguientes operaciones. Me toca hacer las siguientes operaciones para saber exactamente cómo convierto esto. Entonces, esta señora que tengo acá, necesito llevarlo a esto que tengo acá. Entonces, arreglamos un poquito acá. Y resulta que esta matriz la necesito así como está, más o menos esta. Convertirlo a una matriz idéntica. ¿Para qué convertimos en una matriz idéntica? Sencillamente para poder utilizar esos valores como una representación unitaria en el plano. ¿Qué significa eso? Significa que no puede tener una imagen diferente a la que debe tener en el plano cartesiano. Entonces, lo que vale 1 debe valer 1 y lo que vale 0 debe valer 0. Entonces, ya les explico esa parte un poco más sencilla. ¿Listo? Entonces, resulta que esta señora que tengo acá, perdón, las flechitas, esta que tengo acá, debo llevarla a esto que está acá. ¿Listo? ¿Listo?
Pues entonces vamos a comenzar a sumar y a restar. Ya supimos cómo se convertían en 1 y cómo se convertían en ceros. Ahora vamos a utilizarlo en dos combinaciones. Primero, como les muestro acá, por una multiplicación y después por una suma o una resta. Entonces vamos a comenzar a montar tratando de llevar esta ecuación de la misma forma como la tengo acá. Entonces vamos a copiarnos la tablita que tengo acá para comenzar a hacer las operaciones. Entonces, resulta que necesito convertir la primera celda en 1, o sea, esta señora que tengo acá, perdón, colocamos sin color, listo. Resulta que necesito convertir esta en 1. Ya está en 1, por ende no necesito modificarla, ¿cierto? Ya está en 1, o sea, ya esta celda F1 con F1, como se ve acá, ya la logré. Entonces ya tengo el 1, ¿cierto? Entonces no necesito modificar. Ya vamos a ver casos en los cuales sí vamos a necesitar modificarlo. Ahora, resulta que este 1 que acabo de conseguir se va a llamar a partir de este momento una celda pivote. Una celda pivote es por aquella en donde yo necesariamente tengo que pasar para poder seguir a la siguiente celda, como cuando jugaban golosa, entonces decían, no, es que usted tiene que necesariamente pasar por el cielo, como se llama la parte de arriba, para devolverse. Entonces acá nos obligan a que necesariamente tenemos que pasar por esa celda. ¿Para esa celda qué? Para llevar estos señores que tengo acá a estos señores que tengo acá. Entonces me toca convertir 2 en 0, menos 4 en 0 y 3 en 0. Y me dice, primero haga una multiplicación y después haga una resta, una suma. Entonces para eso entonces voy a llamar restricción 1, y el resto los voy a seguir llamando de la misma forma hasta la restricción 4, ¿listo? Lo voy a llamar así para que nos quede perfectamente claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces resulta que necesito convertir este en 0. Entonces, ¿cómo hago para llevar esa celda a 0? Ya miramos que primero debo multiplicar. Entonces la operación me dice, primero haga una multiplicación y después una suma. Vamos a decir suma, indiferente de que sea positiva o negativa. ¿Listo? Ya ustedes después mirarán esa parte. Dame un segundo, corrijo acá. Listo, entonces multiplicación y suma. En ese orden de ideas, entonces ya sabemos que siempre tenemos que entrar multiplicando. Entonces, como necesitamos entrar multiplicando, entonces vamos a generar un sistema que se llama sistema de ecuaciones. Entonces vamos a generar acá un sistema de ecuaciones. Eso es lo que en Simplex va a ser lo que más vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a decir que necesito un número que multiplicado por 1, entonces 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, el que sea, multiplicado por ese número y sumado por la siguiente celda me dé 0. Entonces, yo sé que me tiene que dar 0 la operación que haga. Entonces, como el que tengo que convertir en 0 es este 2 que tengo acá, entonces ya sabemos que para convertir un número en 0 necesito sumarlo por su inverso, ¿cierto? Por su inverso o por su número contrario, ¿listo? Para que no nos confundamos con el contrario. ¿Cuál es el contrario de 2? Menos 2. Entonces, inverso es el que generalmente está en fracciones, su número contrario es el signo que tiene el mismo número pero con signo contrario. Entonces, ¿cuál es el número contrario? ¿Cuál es el signo, cuál número contrario a este 2? El menos 2. Menos 2, ¿listo? ¿Cuál es el signo, cuál es el número contrario a menos 4? 4, positivo. Muy bien. ¿Y cuál es el signo contrario a 3? Menos 3. Menos 3. Listo, ya tenemos el primer valor. Pero ahora me dice que este señor contrario lo multiplique por este 1 y se lo sume al de abajo. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una ecuación sencillita acá. Ya sabemos que menos 2 debe multiplicar a ese 1 y sumado con este me debe dar 0. ¿Listo? Yo sé que me tiene que dar 0. Entonces comenzamos a hacer la ecuación. Entonces decimos menos 2, porque es este señor que tengo acá, menos 2 que multiplica, entonces, acá como lo veo, menos 2 que multiplica, ¿a cuál fila? A la fila 1. Pero antes de hacerlo, lo voy a hacer en ecuación acá. Un segundito, amplio un poquito esto. Entonces,
dice que debe ser el valor menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es este señor el que, la primera fila que va a atacar es esta. ¿Listo? Entonces me dice menos 2 que multiplica a cuál fila. Entonces, o llamémoslo restricción. Entonces, ¿a qué restricción está multiplicando? ¿A la 1, a la 2, a la 3 o a la 4? A la 1. A la 1 que multiplica la restricción 1. Va a colocar restricción. Ustedes entenderán acá que es restricción R. Listo, voy a quitar este para que no nos haga operación. Entonces, me está diciendo menos 2 que debe pasar a multiplicar a la restricción 1 y debe sumar a la restricción 2. Entonces, más la restricción 2. ¿Qué significa más la restricción 2? Pues a este señor que tengo acá, que es el que necesito eliminar, me va a dar como resultado, va a ser igual a la última fila, pues a la fila que estoy operando, a la restricción 2. Volvemos a mirar entonces cuál es el objetivo de esta matriz, llevarla a esta señora como está acá. ¿Listo? Entonces, menos 2, este es el que necesito convertir en 0. Ya sabemos que para convertirlo en 0, entonces necesito sumarlo, restarlo por su inversa. Ya sabemos que su inversa es menos 2. Entonces ahorita cojamos ese menos 2 y multiplicámosle por la fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? Esta señora que tengo acá, por donde siempre tengo que pasar la multiplicación. Si la fila pivote fuera esta, entonces acá no sería por la restricción 1, sino por la restricción 3. Y ya miraré a cuál se la eliminaría en ese caso. ¿Listo? Entonces, menos 2 por la restricción 1 por esta señora. Entonces es como si metiera un brinco. Menos 2 por una más la de abajo. Ah, bueno. Va a ser igual a la restricción 2. ¿Por qué igual a la restricción 2? Porque es el número que me va a dar como resultado ahí. Entonces, ¿cómo es esa operación? Me dice menos 2 multiplicado por la restricción 1, por esta señora que tengo acá, que ya la tengo en 1. Y me dice, súmesela a la restricción número 2. Y me da como resultado la misma restricción de 0. ¿Listo? Ya logré el primer 0. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vamos con el segundo ejercicio a ver si nos queda más claro. Ahora, este señor necesito llevarlo a 0. ¿Sí? Necesito que esta celda con una operación que es una multiplicación y después una suma o una resta me dé 0. Ah, bueno, entonces lo primero que tengo que preguntarme es cuál es el inverso contrario de este. Ah, ya dijimos que era 4. Si es menos 4, su inverso es 4. Su número contrario, su número contrario es 4. Sé que tengo que pasar por esta fila pivote siempre, o sea, es como pasar por una ranita. De acá tengo que multiplicarlo por este señor y después debo sumárselo, restárselo a la siguiente fila. ¿Listo? Donde necesito tener su 0. Entonces, vamos a montar la ecuación. Nos dice entonces que este 4 multiplicado ¿por qué restricción? ¿Por la 1? Por la 1. Siempre debo pasar por la fila pivote. Entonces, vamos a pasar siempre por la 1. Entonces, en mis ecuaciones, siempre que estoy operando una fila, siempre va a ser el mismo número. Entonces, restricción 1. ¿Listo? Ahora, ya no lo voy a sumar a la restricción 2, sino a la restricción 3, que es esta señora que tengo acá. La tenemos acá, porque es este el que voy a eliminar. Entonces, más la restricción 3 va a ser exactamente igual a la que estoy hallando, o sea, la restricción 3. Si nos damos cuenta acá, generalmente después de estos iguales, los valores, las letras generalmente son las mismas, ¿listo? Entonces, multiplicado por sumado por la restricción 2 va a ser igual a la restricción 2. Sumado por la restricción 3 es igual a la restricción 3, ¿listo? Entonces, hagamos la operación acá a ver cómo nos quedó. Entonces, nos dice que debemos coger este 4 y multiplicarlo, pasar siempre por el pivote, multiplíquelo por la restricción 1 de la nueva tabla y se lo resta al valor de la restricción 3 de la tabla vieja de esta señorita y le damos igual. Ya logré mi 0. ¿Listo? ¿Claro? Muchachos, ¿claro? Sí, señor. Ok. Dale. Dorali, ¿claro? Sí, señor. John, Sí, señor. Ali, Angélica.
Sí, profe. Listo, entonces Doralia, ayúdame con esta. ¿Cómo hago para llegar este 3 a 0? Montemos la ecuación. Ya sabemos que primero tengo que sumarlo por su número contrario. Entonces ya sabemos que acá su número contrario es menos 3. Ayúdame entonces con esa ecuación, Doralia. Menos 3 por Sí, R1, la por, muy resolución bien. R1 más, más ahí sería R4 R4, muy bien. igual a R4. Muy bien. Listo. Perdón, acá. Muy bien. Y entonces acá lo único que nos falta es hacer lo que acabamos de decir. Entonces me dijo Doralia, entonces coja menos 3 y multiplíquelo por la R1, esta, por la nueva R1, y súmeselo a la vieja R4. Y listo. Listo, genial. Ya logré. Entonces, ya logré este primer objetivo que tengo acá. Resulta que ahorita me toca lograr estos objetivos que tengo acá y estos objetivos que tengo acá y estos objetivos que tengo acá. En función de eso, encontramos que ya este señor que tengo acá ya no debe ser 5, sino debe convertirse en 1, ¿cierto? Para que me quede 1, 0, 0, porque es donde se cruza F2 con F2, acá también tiene que ser 1 y acá también tiene que ser 1. ¿Listo? Como lo estamos viendo en esta tabla. Acá de pronto ya para pasar al método simplex, pues ya es, digamos, la única diferencia que vamos a encontrar acá. Entonces vamos a montar otras ecuacioncitas para trabajar el tablero como lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, para este señor, resulta que 5 lo necesito convertir. Siempre que pasemos por una fila pivote, necesito que ese fila pivote sea 1. Entonces, vamos a mirar ese sistema de ecuación, cómo nos va a quedar. Entonces, resulta que acá me toca decirle al sistema de ecuación que ese 5 no me sirve. Que no me sirve porque yo necesito que ese 5 sea un 1. Entonces, generalmente es la más sencilla de todos. Entonces, ¿cómo hago para convertir un número en un 1? Lo multiplicamos por el inverso. Muy bien, lo multiplico por... ¿Y cuál es su inverso, John? El inverso de 5. Un quinto. Muy bien, entonces decimos un quinto que multiplique ¿a quién? Resulta que tenemos que mirar dónde está el problema. El problema está en la fila 2. Entonces, por la fila 2 me va a dar la nueva. No voy a sumar, no voy a restar, sencillamente quiero convertir este señor en 1. Así que ahí va a ser una simple multiplicación, igual a la fila 2. Entonces, lo único que voy a hacer es decir, bueno, entonces esta ecuación me va a quedar. Este señor, o bueno, como dice la ecuación, entonces, un quinto por toda la fila 2. Y listo, ya me convertí. Pero pues obviamente, acá sencillamente lo hice para convertir ese, pero al afectar toda la fila se me afectan todos los números. ¿Listo? Obviamente acá no está bien, porque obviamente es un quinto por 0, da un quinto. ¿Listo? Entonces, 0. ¿Listo? Entonces, así como afecta el 1 para lograr convertir este 5 en 1, se me afectarán todas las celdas. Cuando digo un quinto es porque multiplica todos los elementos de acá. Natalia, ayúdame a convertir este señor, este 6 en 1. Necesito que esto me quede en 1. Ya después miramos a ver cómo convertimos estos en 0, pero necesito convertir este señor en 1. ¿Qué ecuación utilizo ahí? Pues ahí sería la inversa de menos 6. ¿Sí? ¿Cuál sería? Sería un sexto. Un sexto, muy bien. Positivo o negativo. ¿Qué pasa si lo dejo positivo? Más por menos, ¿cuánto da? Más por menos da menos. Entonces no me sirve porque acá me daría negativo. Entonces, si tengo acá un número negativo, tengo que buscar otro número negativo para que menos por menos me dé más. Entonces acá me toca que sea menos un sexto, porque menos por este menos me va a dar positivo. Ahora, ¿qué sigue la ecuación? Se multiplica por la fila 3. Sí, la fila 3. Y me dará como resultado La fila 3. la fila 3. Muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué dijo a Natalia que hiciéramos? Que cogiéramos toda esta celda y la multiplicamos por un menos un sexto. Un sexto negativo multiplicado por la antigua fila 3. Por esta señora que está acá.
y efectivamente me dio 1. ¿Listo? Angélica, acá necesito hacer alguna operación. En esta celda necesito hacer alguna operación. No, profe, ¿Por qué? porque ya está el 1. Muy bien, listo, ya está. Entonces ahí no necesito hacer ninguna ecuación porque después ya me mato la cabeza montando estas ecuaciones para que este señor sea 0, para que este señor sea 0, para que este sea 0, este 0, este 0, este 0, este 0, este 0 y este 0. ¿Listo? Y con eso logro lo que conocemos como una matriz de carácter idéntica, tal como la estamos viendo acá. Entonces, logré lo que quería en este ejercicio que tengo acá. ¿Claro para todos? Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya vamos a comenzar entonces con el método simplex. Resulta que el método simplex, ¿sí? Es este. Sí, vamos a comenzar con este. Entonces, resulta que el método simplex nos dice, ese es método simplex de fácil. Es método simplex, usted lo va a explicar después de la forma tradicional. ¿Listo? Entonces, resulta que el método simplex tiene una característica muy particular y es la funcionalidad que tienen todas sus ecuaciones al ser montadas. Entonces, recordemos los 3 elementos de la programación, perdón, los 4 elementos de la programación lineal. Un ejercicio de programación lineal primero tiene que tener la definición de las variables. Ya lo miraremos ahorita. Segunda característica que debe tener es su función objetiva. Esta señora que tenemos acá es la función objetiva. La función objetiva tiene 2 perspectivas, ya sea una maximización o una minimización. Depende del objetivo que busque el ejercicio. Entonces, si estamos hablando de costos, generalmente en los ejercicios de programación lineal, cuando hablamos de costos es minimizar, porque todas las empresas siempre buscan minimizar costos. Pero si estamos hablando de plata, de ganancias, de utilidades, entonces ya no va a ser ya no va a ser minimizar, sino va a ser maximizar. ¿Listo? Dependiendo del objetivo asimismo y de la redacción del problema, pues asimismo manejamos la función. ¿Listo? El tercer elemento que debe tener son las restricciones. Las restricciones generalmente son límites que se le colocan a los valores dentro del ejercicio para no sobrepasar esa medida. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen, mire, usted tiene que hacer informes mensuales, usted tiene que atender público y usted tiene que archivar. Entonces esas son nuestras 3 funciones que lo vamos a conocer a partir de este momento como variables. Esas variables que yo sé que X1, que va a ser atender público, X2 va a ser archivar y X3 va a ser hacer informes, no puede superar las 24 horas, porque eso es lo que me pagan las 48 horas que me pagan a la semana, ¿sí? Claro, yo me puedo exceder, pero no es lo ideal, ¿listo? Hay otra restricción que me dice por tiempo. Eso es el tiempo a la semana, pero también me dice que hay una restricción que yo debo atender mínimo 2 personas al día. Cuando me dice que la restricción debe ser menor o igual o mayor o igual, entonces vamos a entender la interpretación de lo que significa. Cuando dice que una restricción debe ser menor o igual, significa que debe ser valores todos por debajo de ese valor. Entonces, si me dices que usted debe trabajar, su jornada laboral es menor o igual a 48 horas, significa que su jefe le está diciendo usted puede trabajar 48 horas o puede trabajar 47 horas o debe trabajar 46 o debe trabajar, ¿sí? Sería una bendición que nos dijera el jefe así, pero generalmente usted le dicen es su jornada laboral es de 48 horas a la semana, no es ni mayor o igual ni menor o igual, sino es de 48 horas. Generalmente en el trabajo pues uno trabaja más de las 48 horas, entonces termina siendo una función menor o igual o mayor o igual. En este orden de días, entonces, siempre que entendamos como restricción menor o igual, significa que ese va a ser el tope en el cual yo me puedo basar. Entonces, usted le dicen, es que usted tiene que gastarse en sus transportes de bus menos de 150.000 pesos al mes, significa que usted no se puede pasar de eso porque va a tener inconvenientes o va a comenzar a tener inconvenientes con eso. ¿Listo? Claro, está ahí la restricción menor o igual. Sí, señor. Ok, ahora hablemos de la restricción mayor igual. Esa restricción mayor igual significa que cuando la función es mayor o igual, significa que como mínimo debe cumplir esa restricción. Entonces, usted le dicen, es que usted debe trabajar máximo 8 horas. Entonces, usted dice, bueno, yo debo trabajar menos de esas horas o máximo de esas 8 horas. ¿Listo?
Ya cuando nos dice la función es igual, significa que o es ese valor o es ese valor. Entonces, por ejemplo, un caso hipotético en este ejercicio que vamos a ver ahora, resulta que esto es una venta de frutas, ¿sí? Entonces, resulta que la señora vende dos frutas. Entonces, ¿cómo sabemos que vende dos frutas? Porque nos está diciendo que vende manzanas y que vende peras. Entonces, a las manzanas le vamos a llamar X1 y a las peras les vamos a llamar X2. ¿Listo? Pero nos dice que tiene 4 restricciones. Primero, nos dice que la ecuación de las ventas de las sumas de las manzanas y de las peras debe ser menor a 8. Entonces usted entre las dos tiene que vender por lo menos 8. Nos dice la otra restricción que usted tiene 3 horas para trabajar, entonces que lo que venda usted de peras y manzanas lo tiene que vender en 3 horas. Adicional a eso nos está diciendo, por un caso hipotético, nos está diciendo la suma de esas dos manzanas, de esas peras y esas manzanas, no puede superar las 14 unidades que venda al mes. Y la siguiente nos dice que esa suma entre la venta de las manzanas y la pera debe ser inferior a 24. Entonces usted puede trabajar todo lo que quiera, pero no debe ser superior a 24. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a definir es qué significa menor igual o mayor igual. En este primer ejercicio de modelo simplex, lo que vamos a trabajar es restricciones de carácter menores iguales. Entonces, por acá les hice una tablita, creo, por acá, no por acá. Acá les hice una tablita de cómo se debe colocar una restricción cuando obedece a esta restricción. Entonces, vamos a colocarlo acá. Entonces, cuando la restricción es menor o igual, comencemos por esta, siempre se le va a sumar a la función original una variable de holgura. Vamos a llamar las variables de holgura con la letra que querramos, ¿listo? Para no generar confusión, entonces les podemos colocar S1, S2, S3, ¿listo? Cuando la función sea mayor o igual, ya no le vamos a sumar una variable de holgura, sino le vamos a restar esa variable de holgura, pero adicional a eso, le vamos a sumar una variable artificial, o lo que en la web conference el profesor Álvaro le llama una variable de superávit, o también le dice una variable ficticia, la llama él. Pero pues generalmente se conoce como una variable artificial, o sea, es una variable que está colocada ahí porque corresponde a un número demasiado grande, y como es tan grande, entonces por eso se llama artificial. Cuando la restricción sea igual, entonces le colocaremos o le sumaremos una variable artificial. Entonces, esto es indispensable para la solución de los ejercicios. Entonces, recordemos, cuando es menor o igual, le vamos a sumar una variable de holgura. Cuando es mayor o igual, ya no se la sumamos, sino le restamos una variable de holgura, pero a cambio de eso también le sumamos una variable artificial. Y cuando la restricción sea igual, entonces sencillamente le sumamos una variable artificial. Miremos este que sería el segundo ejercicio que miraremos, cómo está acá. Entonces miren que este ejercicio acá tiene todos los elementos. Entonces, para repasar, esta restricción es igual. Entonces, ¿qué pasa cuando es igual? Miremos. Se le suma una variable artificial. Muy bien. Cuando es mayor o igual. Se le resta una variable de holgura y se le suma una variable. Al fin, ¿cómo? ¿Cómo yo? Se le resta una variable de holgura. Sí, y después. Se le suma una variable artificial. Muy bien. ¿Y Natalia, cuando es menor o igual? ¿Se le suma una variable holgura? Muy bien. ¿Listo? Profe, ¿qué quiere decir variable holgura? Una variable, resulta que los modelos de ecuaciones de programación lineal necesitan ser igualados a 0 porque son inecuaciones convertidas en ecuaciones. Esta variable de holgura es como un pequeño comodín que matemáticamente se utiliza para poder convertir esa inecuación en ecuación. Esto que ustedes ven acá se llama una inecuación, ¿sí? ¿Por qué es una inecuación? Porque resulta que acá nos está diciendo, mire, la multiplicación de este 4 por la variable 1 más la multiplicación de este 3 por la variable 3 debe ser mayor o igual que 6. Mayor o igual que 6 significa, ¿qué significa mayor o igual a 6? Que puedo ser más de 6 o menos de 6. Igual a 6. Igual a 6 o más. Bueno, ahí nos dice que puede ser 6, pero aparte se nos dice menor. Menos que 6 o más que 6. O sea, ¿cabe 7? Menos, no cabe. No cabe. ¿8 cabe? Tampoco. No. 5. Sí. Sí, señor.
2. Sí. También. Muy bien. En este, ¿cabe 5? No. ¿No? Mayor, sí, claro. Sí, sí cabe. 6. También. Sí, 2. no. Ok. Entonces, como lo vimos ahorita, mayor o igual significa que máximo me puedo gastar esto, ¿sí? Y menor o igual es como mínimo me debo gastar esto. ¿Listo? Entonces, aclaremos entonces para que esto no se nos olvide. Cuando encontramos un signo como este que está acá, entonces recordemos que debemos sumarle una variable de holgura y adicional sumarle una artificial. Cuando encontramos un signo como este que es menor o igual, entonces le sumamos una variable de holgura. ¿Listo? Y cuando encontramos un igual con el primer ejercicio, entonces sencillamente le sumamos una variable artificial. Hasta el momento, para el método simplex, no vamos a utilizar otra ecuación que no sean menores igual, porque los menores iguales corresponden al segundo tema que usted maneja, que se llama la doble fase. ¿Listo? Por el momento voy a explicar este, y ya pasamos a la doble fase. ¿Listo? Entonces yo tengo un modelo así, sencillito, y lo que voy a convertir es estas inecuaciones, recuerden que estos son inecuaciones, en ecuaciones. Cuando las convierto en ecuaciones, cuando les cambio ese signo que tengo acá por un igual. Pero matemáticamente, para convertir esa inecuación, que es esta, que tiene estos símbolos, en esta que tiene los iguales, debo pues utilizar la tablita que vimos. Entonces, bueno, entonces acá me está diciendo, para convertir esta restricción 1, llamemos esta restricción, aquí acá la estoy llamando. Para convertir esa restricción 1, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces me dice, pues mire qué signo es y después de que este valor que, entonces, para convertir esta restricción 1 en una igualdad, entonces mire el signo que es menor, entonces, bueno, entonces, para convertir esa ecuación, entonces, como es menor o igual, debe sumarle una variable de holgura, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Resulta que en la restricción 2 también es menor o igual, entonces ya le sumé una S1, que la conocemos como la variable de holgura 1. En la segunda ecuación necesito sumarle la segunda variable de holgura, entonces ya arriba le coloqué S1, entonces acá le voy a colocar S2. En la tercera restricción, entonces tengo que sumarle otra variable de holgura, entonces ya tengo S1, S2, pues por secuencia voy con S3. Y la última, pues también es menor o igual, entonces debo sumarle otra variable de holgura, S4. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, en los ejercicios que nosotros realicemos es esencial, o sea, los tenemos que poner así como los pone usted, dejándolos, o sea, conservando como la línea de las S. Pues como por presentación, les los recomiendo para que de pronto no se vayan a confundir, porque cuando las dejan todas acá, entonces pues uno dice, bueno, este será S1, S2, ¿listo? Entonces, si quieren, por favor, déjenlos así para que uno sea más fácil para verlo yo y dos, para saber si efectivamente lo están aplicando bien. ¿Listo? Ahora, resulta que en la ecuación, en la restricción, me dice, ya que se la sumó a este, entonces también debe sumárselas a la función objetiva. Recordemos que la restricción 0 o la función 0 se va a conocer como función objetivo. ¿Listo? Entonces, claro, yo tengo la función objetivo que me dice 2x1 más x2, pero entonces tengo que sumarle a estas señoras que le sumé acá. Entonces, más, pero cuando se las sumo en la función objetiva, entonces las debo sumar con un coeficiente igual a 0. Entonces, 0S1 más 0S2, tantas como haya incluido. ¿Cuántas me falta por incluir dentro de la función objetiva? 2. 2, entonces 0S3 más Y 0S4. 0S4. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir esa parte ahí, por favor? Bueno, entonces resulta que como las ecuaciones, tanto como se lo agregue a un lado, se lo tengo que agregar al otro lado. Entonces, en el sistema de ecuaciones, tanto como se lo agregue dentro de las restricciones S1, S2, S3 y S4, se lo debo sumar a la función objetiva. Entonces, esta era mi función objetiva original, como la traía, y entonces ahorita me dice, súmesela, pero súmesela con estos señoritos que tiene acá, que le acaba, estas variables de holgura, pero súmeselas con un coeficiente de 0. El coeficiente es el número que acompaña a la variable. Entonces, este es el coeficiente que acompaña a S1, este es el coeficiente que acompaña a X1, este es el coeficiente
Acá no hay nada, pero ya sabemos que siempre va a haber un 1, indiferente de que no esté. Este es el coeficiente que acompaña a ese 2 y así sucesivamente. Entonces me dice, súmeselo a la función objetiva, pero con coeficiente 0. Bueno, entonces se lo sumo. ¿Cuántas veces? Tantas como se haya inventado, porque recuerden que eso es un modelo ficticio. Entonces usted acá se las agregó, ¿sí? Con un coeficiente de 1, pero en la función objetiva se las va a agregar con un coeficiente 0. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a conocer el tablero iteraciones. El tablero iteraciones es este tablerito que les tengo acá. Voy a borrar este ejercicio. Profe, una preguntita fuera como de esa partecita. En el caso, digamos, de yo agregar en ese ejercicio, digamos, en el siguiente ejercicio, la M grande, Ok. sería igual si yo, digamos, a cada variable le agrego, digamos, a 2 le agrego una M grande, ¿también irían las 2 M grandes sumadas a las otras? Sí, señora. Igual, Pero solo se las agregas en las variables artificiales, no en las dos duras. Bueno. ¿Listo? Entonces esas M solo se le colocan en la función objetiva a las variables que son de carácter artificial. Entonces, ¿dónde vas a encontrar artificiales? Cuando sean mayores iguales o cuando sean iguales. En menores iguales no vas a encontrar artificiales, entonces no vas a tener M saca. ¿Listo? Bueno, pues. Bueno, entonces resulta que yo acá la llamé, este tablerito, pues Angélica ya lo conoce, pero se los voy a explicar a los nuevos compañeros, y se llama un tablero simplex. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué significa una variable básica y qué significa una variable no básica. Quiero que se queden con la idea, pues no la explicación más técnica, pero entonces siempre entiendan que las variables básicas, a pesar de que como que por su terminología no corresponde a lo que uno se hace la idea, pero se tiene que vender esa idea. Las variables básicas son esas que no pertenecen al modelo inicial. ¿Cuál es el modelo inicial? Pues el que yo planteé acá, ¿cierto? Este es mi modelo inicial, ese es el con el que yo arranco. Entonces, si yo me acuerdo de la definición de cuáles son las variables básicas, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son originales acá? 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. ¿Cuáles son no básicas? Entonces, si decimos que las variables básicas son las que no pertenecen al modelo inicial, entonces ya sé que es, en este caso, ¿ese qué? ¿Cuáles me inventé acá? S1, S2, ¿cuántas más me inventé? S3, S3 y S4. Esas son las que yo me inventé. ¿Por qué me inventé? Porque son básicas y no pertenecían al modelo inicial. Ahora, la definición de variables no básicas significa todas desde las que estaban en el modelo inicial hasta que las que me inventé. Resulta que yo lo tenía acá X1, X2, entonces lo voy a reemplazar porque hasta este se llamaba S1, este se llamaba S2, S3 y S4. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, resulta que en la parte de arriba vamos a conocer estos numeritos que están acá. Entonces, yo acá le estoy colocando restricción 1, restricción 2 y restricción 3 para cuando monte las ecuaciones me guíe con ellas. ¿Listo? Entonces, yo sé que esta es la restricción 1, esta es la restricción 2, esta es la restricción 3 y esta es la restricción 4. Estos numeritos que van acá son los coeficientes que aparecen en el modelo. Entonces, yo comienzo a buscar en el modelo, perdón, lo achico un poquito, comienzo a mirar qué coeficiente acompaña a X1 en la función objetivo. Entonces, en la función objetiva de X1 lo acompaño un 2, ¿cierto? A X2 lo acompaño un 1. Y el resto de las variables, S1, S2 y S3, ¿qué número los acompaña? 0. 0. Entonces, este señor es 0. A S2, 0, 0 y 0. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo en estas celdas laterales. ¿Qué coeficiente acompaña a ese 1 dentro de la función objetiva? ¿Cuál? 0. 0. A ese 2. 0. Listo. ¿Claro está ahí? Bueno, ya les explico que este es B sub A sobre eso. Entonces, rebobinemos. Variables básicas son esas que yo me estoy inventando dentro del modelo y que no pertenecen al modelo inicial. Y las variables no básicas son todas las del problema, tanto las que estaban como las que me inventé.
Ahora, dentro de este cuadrito, entonces voy a comenzar a colocar los números tal como aparecen en estas restricciones. ¿Listo? Entonces, me dice, coja la restricción 1 y transcriba los coeficientes que acompañan. Entonces, me dice, en X1 hay un 2. Ah, este 2. Este que estoy tapando acá. 2. En X2, ¿qué número hay acá en esta parte de acá? ¿Qué coeficiente acompaña ese X2? 1. ¿Negativo o positivo? Negativo, profe. Negativo. Menos 1. Muy bien. ¿A ese 1 lo acompaña algún coeficiente? No, 0. Sí. Recuerden que a pesar de que no esté acá palpable, siempre va a haber un 1 antecito de ellos. ¿Listo? Así no esté. Acá va a haber un 1, acá va a haber un 1 y acá va a haber un 1. ¿Listo? Entonces, cuando vean esa letra, ustedes saben que ahí va un 1. ¿Listo? Pero entonces, como me preguntaba Angélica, ¿necesitamos colocar el resto? No. Entonces, acá no hay presencia de S2, ¿cierto? En esta ecuación no hay S2, entonces no hay S2, 0. ¿Hay S3 en esa ecuación? No, ¿Hay S4? tampoco. Listo. Vámonos con la restricción 2. Coeficiente que acompaña X1. 1. 1. Coeficiente que acompaña a X2. 2. 2. ¿Qué numerito hay acá oculto entre estas, entre menos 1 y X? Muy bien, 1. ¿Hay presencia de ese 1 ahí? No, 0. Cero. Ese 1, no, 0. S2, 1, S3, 0 y 0. 0 y 6. ¿Listo? Profe, yo tengo una inquietud. ¿El segundo 1 no era negativo? Ah, sí, perdón. Muy bien, menos 1. Listo. Natalia, ayúdame con la tercera rellenada de la tabla. Entonces sería 1, Sí, 2, sí, 0, sí. 1, ¿Segura? no 0, Sí, 1 sí. y 0. Listo. Espera porque no me acuerdo. Dorali. Vamos con la restricción 4. 1, 1, 4, sí, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 1, 1. 1. Vamos en S3. S3. ¿Hay presencia de S3 en esa restricción? No, no, no hay. Entonces, 0, y 4. no. ¿Qué numerito hay entre el más y el 1? Y el 1. ¿Listo? No se confunda con este número que está acá, que generalmente debe ir en subíndice, más chiquito como está acá, pero pues es sencillamente por efectos visuales que no lo hago más pequeño. ¿Listo? Listo, señores, entonces tenemos nuestro tablerito inicial. Resulta que ya para iniciar, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de función es. Para que la función sea maximizar, entonces necesito saber qué es llegar al óptimo y qué es llegar a una iteración factible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuándo estamos en el óptimo, cuando la función sea maximizada. Ya lo vamos a ver acá. Lo voy a explicar acá y después lo colocamos dentro de la función de maximizar. Entonces, quiero que miremos esta operación que voy a hacer acá. Resulta que esto es como la golosa, igualito que como lo hicimos ahorita. Tengo que coger estos números. Ah, bueno, entonces, perdón. Acá, este B que está acá, son estos coeficientes independientes que tengo acá. ¿Listo? Al final de cada ecuación. En la restricción 1, ¿qué coeficiente o qué término independiente tengo escrito ahí? 8. Después, 3. Después, 14. Y por último, el que acompaña la restricción 4 es el 24. ¿Listo? Ok, hasta ahí entonces ya completamos nuestra tablita. Quiero mirar este Z sub J menos C sub J. Resulta que esto es como una golosa. Esta golosa funciona de esta forma. Entonces, este por este, más este por este, más este por este, más este por este, menos el de arriba. Entonces, acá hay un 0. Entonces, pues vamos a ver cómo nos da esta operación. ¿Listo? Entonces, entendimos. Multiplicamos este por este, más este por este, más este por este, más este por este, menos el de arriba. Entonces, esto que llamamos acá
que está acá se va a llamar C sub J. Y este saltito o este brinquito que estoy haciendo lo vamos a llamar Z sub J. Entonces lo vamos a formular. Entonces dice, me dijo el profesor que era este por este. Lo amarro para poder arrastrar la celda, más este por este, lo amarro. ¿Por qué lo amarro? Porque voy a jalar esa fórmula en la horizontal y necesito que estos valores me queden estáticos, pero que esto se me mueva. Más el tercer brinquito, este señor por este señor, amarro el último, más este señor por este señor. Ahora, ya hice el Z. Eso que acabo de hacer acá se llama Z. ¿Sí lo vieron por acá? Acá, este es Z sub J. Ahora me dice, réstele C sub J. Ah, le resto el C sub J. Paréntesis acá. El C sub J. Entonces, C sub J generalmente se conoce como coeficientes que acompañan las variables en la función objetiva. ¿A cuáles son los coeficientes? Estos señores que tengo acá. ¿Listo? Y listo. A ver. Acá me falta un paréntesis. Listo. Y esa no, la de negocio tiene que amarrarla también. Ah, sí, señor. Toda la razón. Este señor amarrado. ¿Listo? Amarrado los coeficientes de acá y libre los otros coeficientes. ¿Listo? Y me da 0. Amarro. Entonces, acá como ya lo amarré, arrastro. ¿Listo? Entonces resulta que como es una función de maximizar, como lo vemos acá, todos los coeficientes que estén acá deben ser positivos o cero. Cero o mayores que 0, o positivos. Entonces, o son para función de maximizar, todos estos señores de acá deben ser positivos o ceros. Ya me quedó el chicharrón un poquito más fácil de digerir porque ya tengo 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, pero tengo dos inconvenientes acá. Y tengo un menos 2 y tengo un menos 1. Entonces, como lo explicábamos en el CIPA de hace 8 días, la teoría dice, usted debe escoger el número más grande de los negativos. ¿Qué es un número más grande de los negativos? Entonces, quiero que se hagan la imagen de la recta de los números, ¿cierto? Entonces, a ver, yo activo mi cámara para que, a ver si de pronto así me pueden ver. Y entonces, en ese orden de ideas, entonces este va a ser mi punto 0, ¿cierto? La teoría matemática dice que entre todo lo que se encuentre a la derecha siempre va a ser más grande. Entonces, mi derecha, mi izquierda, este es 0. Todo lo que yo encuentre a mi derecha va a ser más grande. Entonces, si tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces entre más se corra hacia la derecha, más grande va a ser el número. Y aplica exactamente igual a los números negativos. Entre más a la derecha esté, o sea, más hacia este lado, va a ser más grande. Entonces, acá ustedes conocen que comienza menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, así sucesivamente. Pero entonces, la teoría dice que un número es más grande entre más a la derecha que esté. Por los positivos es fácil, porque entre 1, 2, 3, 4 y 5, saber que 5 es más grande que 1 es obvio, ¿cierto? Pero en los negativos a veces se genera confusión. Entonces, para que ustedes no se confundan, siempre van a entender que el que se encuentre más hacia la derecha va a ser más grande. Entonces, imaginémonos que acá está menos 5 y menos 3. ¿Quién está más hacia la derecha? ¿Menos 5 o menos 3? Menos 3. Menos 3. Entonces, menos 3 como está más a la derecha, entonces es más grande. ¿Listo? Y entre más a la izquierda esté contrario, pues será más pequeño. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a entender este numerito que tenemos acá. Entonces, me va a decir que vamos a conocer dos conceptos que se llaman la variable entrante y la variable saliente. La variable que entra resulta que de todas estas señoras, vamos a elegir las candidatas más negativas, ¿sí? Entonces, me va a decir, bueno, de estas señoras que tiene acá, escoja una que entre a cambiar estas señoras que está acá. Entonces, S1, S2, S3 y S4 tenemos que comenzar a cambiarlas. ¿Cuándo? Cuando paramos. Cuando todos estos señores que tengo acá en verde, sean positivos o ceros. Cuando es maximizar. Cuando es minimizar, cuando la función sea minimizar, entonces tienen que ser todos negativos o ceros. Si esto fuera minimizar, si este ejercicio hubiera comenzado con minimizar, ya estaríamos en el óptimo. Esta es la solución óptima, cuando encontramos todos los negativos, si es función minimizar o ceros. Pero como nuestra función es maximizar, entonces
la condición de optimidad dice que tiene que ser todos positivos o cero. Entonces acá tenemos dos problemas, pero la pregunta es, ¿cuál será la variable que entra? La variable que entra es la variable más negativa, ¿listo? Entonces, entre menos 2 y menos 1, ¿cuál es más negativa? La que se encuentra más -1. menos 1, ¿listo? Porque es la variable que tenemos de entrada, ¿cierto? Entonces, entre más esté a la derecha, más negativa va a ser, ¿listo? Entonces, en función de eso, la variable que vamos a cambiar en este ejercicio es esta señorita que tenemos acá, ¿listo? A esa señora que tenemos acá le vamos a llamar variable de entrada, ¿listo? Perdón un segundo, yo miro una cosita acá, que estén bien las ecuaciones. Profe, y va a haber, digamos, la posibilidad de que costos queden en, digo, sí, en minimizar todos queden en cero. Sí, es posible. Y en maximizar también, ¿puede haber? Sí, es posible. Lo que pasa es que eso se conoce como una solución de carácter múltiple, porque puede ser cualquiera de las soluciones que pueda. ¿Listo? Entonces, en función de eso, vamos a elegir entre estas dos cuál es la variable que entra. Entonces, en la variable que entra, escogemos el número que más cercano esté a 0. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues tendremos que elegir esta señora que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, cuando haya un empate, cuando haya una variable de empate, entonces podemos elegirla arbitrariamente. Digamos que este fuera -1, ¿sí? Por decir algo. Que este fuera -1, entonces vamos a elegirla desde la forma más arbitraria. ¿Listo? Entonces, para escoger la variable de entrada, entonces vamos a escoger la variable que sea más negativa de todas. Entonces vamos a escoger esto. Esta era -2, ¿cierto? No, solo corro la fórmula acá y ya. Listo, -2. Entonces, regálmenme un segundito, yo miro una definición que hay acá en el libro, a ver si de pronto nos queda más claro en el método simple. Dice que la variable de entrada, la más negativa de todas las variables sí es maximizar y la variable más positiva sí es minimizar. Entonces, como es la variable más negativa, entonces de las dos, el coeficiente más grande es la variable que vamos a elegir. Entonces, en este caso no vamos a elegir x2, sino vamos a elegir x1 porque es la más negativa de las dos. En minimizar vamos a colocar la más positiva de todos. ¿Listo? Entonces, algunos autores dicen desconozca de entre los dos números el coeficiente más grande desconociendo el número. Entonces, si utilizamos la definición que dice en este libro, verdad que no tengo la cámara prendida, el libro que les mostré, entonces vamos a obviar el signo y sencillamente vamos a escoger el número más grande que haya. En este caso, sí, en el caso que les expliqué de la recta que les dije a Javier, en el caso que les expliqué, entonces, para funciones negativas y para funciones maximizar, entonces dice la teoría que debemos escoger la más negativa de los subjuntos, obviando el número, el coeficiente. Entonces, vamos a obviar el coeficiente. Entonces, acá entre 2 y 1, si obviamos este menos, que solo nos determina que no hemos llegado al óptimo, entonces vamos a escoger como variable de entrada x1. Y le vamos acá a colocar variable de entrada, ¿listo? Ahora vamos a definir la variable que sale, que es la segunda que debemos definir. Pues nos dice que para definir la variable de salida, entonces, la variable de salida debemos hacer una división. ¿Entre quién? Entre la variable que acabamos de elegir que entraba, entonces, esta señora, esta fue la que acabamos de decidir que iba a entrar. ¿Qué significa que iba a entrar? Que en el siguiente tablero va a estar acá colocada, ¿listo? Entonces x1 la vamos a encontrar acá. Lo que vamos a definir en la variable que sale es si está acá, acá, acá o acá, ¿listo? Entonces, en función de eso, vamos a definir que la variable de salida se define por la división entre b sobre a. ¿Qué es b? Este señor que tengo acá dividido entre la variable que entra. Ah, eso significa que debo hacer esta operación. B, que me dice la operación, dividido entre a. Y a es la variable que entra. Listo. En función de eso, arrastramos y nos dice que acá debemos escoger el más pequeñito de todos. Ah, el más pequeñito es, entre estos, ¿cuál es el más pequeño? El 3. Entonces a ese le vamos a llamar variable de salida. ¿Qué significa esa variable de salida? Entonces voy a borrar un momentico acá, muchachos, para que nos quede claro. Y le voy a quitar los colores. ¿Qué significa eso? Que esa variable va a entrar al nuevo. Ah, bueno, entonces hago acá mi celda pivote, que es lo que conocemos. Y en esta celda pivote, entonces, perdón, en esta celda pivote, entonces vamos a encontrar los números.
¿Qué significa la variable que entra? Voy a quitar un poquito de esto. La variable que entra significa que esta señora, como su palabra lo dice, sale de este tablero, sale de esta columna y entra este X1. Entonces, por eso vemos acá que esta, perdón, acá es ese, copio esto acá un momentico y lo reemplazo. Es que como lo tenía así, lo tenía nominal, o sea, con las mismas letras, entonces, listo. Entonces, allá, ahí ya nos quedó igual que el otro. Entonces, lo que me está diciendo es que lo que me está diciendo es que ya no va, la variable que sale va a ser esta S2 que tengo acá y va a entrar X1. Bueno, entonces reemplazo X1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la variable que sale. ¿Listo? Claro, está ahí. Entonces saqué esta S2 de ahí y meto la que entró. Ah, bueno, entonces ya me quedo acá. Pero acá debo volver a organizar los valores que tengo. Entonces, revisemos que me hayan quedado bien. Entonces, a S1, ¿qué coeficiente lo acompaña en la función objetivo? 0. A X1 lo acompaña ¿qué coeficiente? 1. 1. 1. Acá tienen 1. 2. 2. De S3. A S3. 0. 0. Y S4. 0. Listo, muy bien. Profe, y en el caso de que, digamos, cuando vaya a hacer la selección, se nos den dos numeritos iguales, por ejemplo, -1 y -1, ¿escogemos cualquiera de los dos? ¿O hay una segunda opción? ¿Dónde, Angélica? ¿Acá en esta de acá? Sí, que para escoger el más grande o el más pequeño, que de pronto se nos den los números repetidos. Pero en donde la variable salida o la variable entrada. Puede ser en la variable de salida que sean como repetidos. Ah, bueno, primero que todo, en una variable de salida no te pueden dar números negativos, porque la división por números negativos no existe en simplex. Entonces, por ejemplo, si acá te dio -14, por ejemplo, que esto hubiera sido -3. No, profe, entonces era en la de entrada donde están los números negativos. Entonces te termino de explicar acá. Entonces, si este te dio -3, ese -3 no entra, a pesar de que es el más pequeño de todos, no entra dentro de los que vayas a seleccionar. Si te llega a dar un número negativo acá, entonces solo puedes escoger entre 4, 14 y 24. ¿Listo? Y acá le colocas un no. Perdón. Acá le colocas un no diciendo que es un número negativo o que no aplica. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Si te llegan a dar negativos acá. Sí, profe. Ok. Y nos da acá, como dice Angélica, entonces, ¿qué tal que esto nos hubiera dado -1? Cualquiera de las dos puede entrar. ¿Listo? Dice la teoría que se puede escoger arbitrariamente cualquiera de los dos. ¿Listo? Si todos acá son -1, entonces cualquiera generalmente. Generalmente uno en los exámenes escritos los coloca muchos o que varios den -1 para mirar efectivamente que un estudiante pueda escoger al azar cualquiera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Angélica pudo haber escogido X1 si es arbitrariamente, como pudo haber sido que Dorali hubiera escogido comenzar con X2. ¿Listo? Entonces, generalmente es lo que hace uno dentro de los exámenes. ¿Listo? ¿Claro, Angélica? Sí, profe. Vale, entonces ahora resulta que tenemos este tablero nuevo. Resulta que este tablero tenemos que, como lo hicimos en el ejercicio anterior, convertirlo en una matriz de carácter idéntico. Tenemos un punto a favor, y el punto a favor es que la celda pivote significa esa celda donde se cruza cada uno, tanto la columna como la fila de la variable de entrada con la variable de salida, es esta celda pivote, pues está en 1, entonces ya no nos toca convertirlo en 1, ya la tenemos convertidita, ¿listo? Entonces comenzamos a operar. Como ya está en 1, ¿cierto? Entonces podemos transcribir estos números tal como están acá, ¿listo? ¿Por qué? Porque no le voy a afectar para nada esos valores que tengo ahí. Yo los voy a pegar acá. Si tuviera que convertirlos, pues ya la cosa cambia. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi celda pivote. Entonces, resulta que la celda pivote siempre tengo que pasar por esa celda para poder convertir. ¿Cuál es el objetivo que tengo en este segundo tablero? Ya tengo el 1. Necesito, ¿qué hago con estos dos de abajo? ¿Cuál es el objetivo? Si ya tengo el 1. Convertirlo en 0. Convertir. Entonces, mi objetivo es que esta señora sea 0
y que esta señora sea 0 y que esta señora sea 0. Lo que miramos ahorita, ¿no? Vamos a ampliar un poquito. Donde se encuentre la letra con la otra letra va a ser 1. X1 con X1, S1 con X1, 0, S3 con X1, 0 y S4 con X1, 0. ¿Listo? Y así lograr una matriz de carácter idéntica. Pero resulta que no solo voy a pasar por esa fila pivote, sino que también necesito pasar por toda la celda. Entonces comenzamos a montar ecuación. Entonces comenzamos por acá. Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces vamos a montar la primera ecuación. Resulta que este 2 necesito convertirlo en 0, ¿sí? Es este en 0 y estos dos en 0. Entonces ya habíamos dicho que para convertir un número en 0, entonces necesitamos multiplicarlo por su número negativo. Entonces tengo 2, entonces menos 2. Entonces, menos 2 que multiplica a la fila pivote. En este caso, ¿quién es mi fila pivote? ¿Quién es mi fila pivote, muchachos? X1. R1. Vamos a utilizar esta nomenclatura que restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4. Entonces, menos 2 por dónde tiene que pasar? Por este 1, ¿cierto? Pero este 1 se llama, esta fila se llama restricción 2, ¿cierto? Sí, profe. ¿Claro, muchachos? Va a terminar entonces de montar la ecuación. Entonces, me dice que para convertir este señor que tengo acá en 0, tengo que multiplicarlo por su contrario. Entonces, 2, bueno, entonces menos 2, ya sé que es menos 2, que debe pasar por la restricción donde está la fila pivote, y esa restricción se llama restricción 1, perdón, restricción 2. ¿Y se lo debo sumar a cuál restricción? Pues a la que quiero convertir en 0. ¿Dónde está el 2 que necesito convertir en 0? Pues en la restricción 1. Se lo suma a la restricción 1 y me da como resultado la restricción. La restricción. 2. No. 1. Restricción 1. Recuerda que estas dos últimas siempre son el mismo número. ¿Listo? R1 igual a R1. Entonces vamos a operarlo como dice la ecuación. Entonces me dice, coja, ese valor va a ser igual a menos 2 que multiplica a la R1 nueva, a esta que tengo acá, o sea, mi pivote, más bien la R1 vieja, o sea, la de la tabla anterior. Y eso me va a dar como resultado la 9R1. Listo, ya convertí en 0, que era lo que necesitaba, ya tengo mi primer 0. ¿Claro está ahí? Pero resulta que esto no solo afecta a esa celda, sino afecta a todos estos señores que tengo acá. Entonces, esto lo arrastro. ¿Listo? Ese hace que cambie mi 0, obviamente, pero también hace que cambien todos estos números que tengo acá. Vamos a mirar el otro. Tengo un 1, ¿cómo hago para convertir este 1 que está en la misma posición que está pero lo necesito convertir en 0? ¿Cómo hago para convertirlo? Lo multiplica por el negativo. Por el negativo. Entonces, y después paso por la fila pivote y se lo resto a donde estaba ese 1 que necesito eliminar. Entonces, Natalia, ayúdame con esa ecuación. Entonces sería menos 1. Sí. Menos 1 por R2. R2, muy bien, que es donde tengo mi fila pivote. ¿Sí? Más, ahí sería R1. No, porque R1 es esta señora que tengo acá. Entonces yo no, ya convertí ese R1 en 0, estoy con esta. Entonces ahí sería X1. No, R3. Recuerden que vamos a nombrarlos con respecto a este. R3. Sí. Menos no, R3. No, ya. Recuerden que solo tiene una multiplicación y una suma. Será igual a la nueva R3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos, Natalia? Lo que dijimos es que necesito este señor convertirlo en 0. Bueno, entonces menos 1 que multiplica este 1, menos 1 por menos 1, menos 1 por 1 da menos 1. Y se lo debo sumar a este señor que está acá, más vamos a ver cuánto nos da. Entonces, hagamos la operación acá. Entonces dice menos 1 que multiplica la nueva fila 1, a la restricción 2, a esta señora que tengo acá. ¿Listo? Y se lo debo sumar a la celda, a la restricción 3, a la antigua. Bueno.
Listo, ya logré mi 0. Pero como les dije, entonces estos señores no solo afecta esa línea, sino afecta toda la fila. ¿Listo? Que es la operación que estoy haciendo. ¿Claro hasta ahí? Vamos con Erika. Erika Viviana, buenas noches. Hola, profe. Listo, Erika, ayúdame con esta restricción. Necesito convertir este 1 de acá, necesito convertirlo en 0. Ya dijimos que para convertir un número en 0 lo multiplicamos por su número negativo. Y después entonces ya sabemos que vamos a pasar por esta fila siempre. Si ven que acá siempre pasamos por R2 y lo único que cambia son estas dos celdas. Entonces, ¿cómo hago para convertir este señor en 0? Este 1 en 0 en esta ecuación. Pues la verdad, estoy nula completamente porque hace poco pude ingresar y no he entendido. Es Vale. más, estoy mirando lo de la guía, el ejercicio que tenemos en la guía y siento como que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, me siento perdida. Ok. Bueno, tal vez porque vamos en el primer ejercicio hasta ahora, de pronto no le encuentras Pero aún. por ejemplo, esos valores que tú estás colocando ahí, Sí. yo veo que en el primer ejercicio habla como de algo de metales y todo eso. ¿Sacaste la información de ahí o No, cómo yo no es? yo no estoy explicando el ejercicio del taller, estoy explicando un ejercicio casi parecido, igual, pero con otros valores. Ok, es que es ahí donde estoy embolatada. Por ejemplo, si ahí en la guía me aparece un número 23, no sé dónde colocarlo en el cuadro. Ok, el objetivo del CIPA es que ustedes identifiquen la metodología que deben desarrollar dentro del ejercicio. Estos valores provienen de estas ecuaciones que tenemos acá. En el ejercicio que ustedes tienen un 23 acá, pues acá será el 23 en esta posición. ¿Listo? Ok. Vale. Entonces, John, ayúdame con esta ecuación. Sería -1, perdón. ¿Sí? Sí. -1. -1 por R4. Y por perdón. ¿Por cuál? Por ven, la escribimos acá entonces. Sí. Entonces, ¿cómo? Por -1 por R3 más R4 igual a R4. Multiplicado por R3. 3. R3, ¿seguro? Sí. ¿Dónde está la fila pivote? La fila pivote está en la R2, perdón. Ajá. R2 más. Ajá, más R4, que es el que queremos cambiar. Sí. Igual a R4. Muy bien, igual a R4. ¿Listo? Entonces ahorita hagamos la operación tal como nos dice John. Entonces coja -1 y multiplíquelo por la R2, como dice la ecuación, la nueva R2, y súmesela a la antigua R4. Y esa R4 es esta señora que está acá. Entonces, logramos el 0 que queríamos y arrastramos. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo miro una cosita acá. Profe, una pregunta. Estas interacciones que estamos haciendo vendrían a ser como la parte manual del ejercicio que se hizo en Solver. Sí, es la parte manual del ejercicio, exactamente. Ahorita, después de que ustedes como lo deben montar primero en Excel, así como lo estamos montando ahorita, después ahorita, bueno, no sé si en esta sesión podamos ver este formato de Excel que tienen acá, si lo han visto, que es la nueva herramienta que ustedes deben instalar para poderle decir al solver que nos dé la respuesta que manualmente estamos haciendo. Pero ustedes, señora. Yo, digamos, hoy casualmente desarrollé ese ejercicio en Solver. Sí. Y resulta que, bueno, el caso fue que me arrojó, me creó otras hojas en el libro, una hoja de respuesta, esas 3 hojas, sí. Pero esa información yo la dejé solo en la hoja de respuestas. Cogí la de las 2 otras y las dejé en la hoja de respuestas. Esa información la corté y la pegué en el Excel que yo estoy trabajando. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿puedo eliminar esas hojas? Porque a medida que yo vaya utilizando Solver para los demás ejercicios se me va a llenar eso de hojas, entonces me confundo.
Ok, puedes dejar la imagen como la pegaste. De todas formas, esto tiene como 1832 pestañas y si quieres le cambias el nombre, es que no tiene que ser ese nombre, le puedes colocar Sí, análisis 1 podría. y ya Sí, sí, entonces sí. así no te Y complica. otra cosita, profe, qué pena. En Señal. una de esas estaba copiando y pegando y el Excel se me llenó de unos cuadros como unas subdivisiones, como quito esos cuadros, profe, Ok, lo intenté eso y sí no pude. creo que a mí también me pasó eso, como estos, pero tienen diferentes Sí, pero nomenclaturas. están grandes por toda la hoja, me cogió de varias celdas y me llenó la hoja de cuadros como punticos, como unas divisiones en punto y no las pude quitar. No te preocupes, entonces tú le das en vista acá y le dices que te lo muestre en forma normal. Y ya, ahí ya se soluciona el caso. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces ya tenemos este señor acá. Y hemos terminado entonces el primer ejercicio. O sea, me refiero al primer tablero. ¿Cómo sabemos si nos toca seguir haciendo tableros o no necesitamos continuar haciendo tableros? Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es identificar si es el valor óptimo o aún no es el valor óptimo. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues calculando estos señores que tenemos acá para saber si todo, como es función maximizar, todos son positivos o ceros. Si encontramos un negativo, pues nos toca hacer otro cuadro. Entonces, hagamos la operación que tenemos acá. Voy a copiarme esta fórmula y solo la modifico. Entonces, acá tengo que cambiar estos señores que están acá. Los bajo. Generalmente, uno de los grandes errores de los estudiantes es que no verifican, los coeficientes que tienen estos valores acá. Entonces, antes de procesar, verifiquemos que estén bien. ¿Listo? Entonces resulta que acá tenemos S1 que tiene efectivamente 0, X1 que tiene 2, S3 que tiene 0 y S4 que tiene 0. ¿Listo? Entonces miremos que efectivamente esté bien amarrada y arrastramos. ¿Listo? Muy bien. ¿Llegamos a la función óptima o no hemos llegado a la función óptima? No, todavía no. ¿Por Tenemos un qué? valor negativo. Tenemos un valor negativo. Exactamente, John, porque tenemos un valor negativo. Me dice la compañera que 3 de los 4 no han entendido. Yo necesito que ustedes cuando les esté explicando, por favor, me informen si no han entendido. ¿Quiénes no han entendido? Y yo vuelvo a comenzar el ejercicio. Angélica, ¿es claro lo que estoy haciendo? Sí, profe, para mí sí. John, ¿es claro lo que estoy haciendo? Sí, señora. Natalia, Sí, señor. Erika. Sí, señor. Bueno, pues no sé, muchachos, entonces, bueno, pues vuelvo y les digo, en el momento en que se pierdan o de pronto les explique muy rápido, pues sencillamente me preguntan, ¿listo? Eh, de acá en adelante ya comenzamos a hacer la repetición de la repetición de la repetidera, que es exactamente los mismos pasos. Entonces, continuamos entonces acá con el ejercicio del tablero simplex. Entonces, acá ya les tenía la chiva, entonces, ¿por qué, Natalia, escojo esta variable para entrar y no esta? Porque está negativo. Porque primero es la única negativa. Entonces recordemos que como la función es maximizar, vamos a escribir acá maximizar para que no se nos olvide maximizar, entonces tienen que ser todos estos positivos o ceros. Pues no estoy en lo óptimo porque tengo un negativo. Entonces, pues debemos seguir iterando, ¿listo? Entonces, acá tenemos 0, ya logramos este 0, ya logramos este 0, este es positivo, este es 0 y este es 0, ¿listo? Entonces, tenemos un problemita y este señor que está acá. Entonces, ya sabemos que este x2 será la variable de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determinamos la variable de salida, Angélica? A teñirles acá la variable de entrada. Entonces, recordemos que la variable de salida es
se calcula con la ecuación que tenemos ahí. Entonces, nos dice que debemos coger estos b que están acá y dividirlos sobre estos señores que están acá. Entonces resulta que algo que me preguntaba Natalia, ¿qué pasa si tengo un negativo? Vamos a ver si acá me dan negativo. 2 dividido entre 1, 2 y jalamos. Resulta que tengo 2, tengo 3 y tengo 4 2, pero tengo un negativo. Cuando me pasa eso, entonces le coloco acá un no, diciéndole que dentro de mi relación no pueden haber números negativos. ¿Listo? Entonces, como ese es un no, entonces me queda la opción entre 2, 3, 6 y 4 2. Entonces, ¿cuál debo escoger entre estos? El más pequeñito. ¿Y cuál es el más pequeño de los positivos? Entre 2, 3, 6 y 4 2. El 2. El 2. Y entonces eso significa que esta señora que tengo acá será mi variable de salida. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Pues que acá el tablero va a cambiar en estas operaciones. Esto acá. Va a cambiar en estas operaciones y pues ya este S2 ya no va a estar en el nuevo tablero, sino que va a estar este X1. Donde se cruzan es lo que vamos a conocer como mi celda pivote. ¿Listo? Que nuevamente nos volvió a dar 1. Pues muy afortunados en el ejercicio. Busco, entonces, de acá en adelante buscaré hacer este señor 0, este señor 0 y este señor 0. ¿Listo? ¿Claro para todos? Y volvemos a hacer exactamente el mismo proceso. Entonces, acá que me va a cambiar, como vemos acá, este S1 lo saco de este tablero y coloco la variable que está ahí, X2. Y revisamos que los coeficientes estén bien. Entonces, miramos, ¿a quién acompaña a X1? Lo acompaña 1, a X1 lo acompaña 2, a X5 0 y a X6 0. ¿Listo? Y como ya tengo el 1, entonces transcribo la misma celda, tal como la tengo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no necesito convertir eso, porque ya lo tengo en 1, que es este señor que está acá. ¿Listo? Y comenzamos nuevamente a montar las ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones me sirven para convertir este señor que tengo acá en menos 1 en 0, este 3 en 0 y este 5 en 0? Entonces, primero, Natalia, comencemos. Natalia, primera ecuación. Sería, ahí te podría coger a X2. Perdón. Sí, tenemos que siempre pasar por X2. Entonces, primero vamos a convertir este en 0, después este y después este. Igual que como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Entonces, Natalia, ¿cómo hago para convertir este menos 1 en 0? Ese menos 1 en 0. Ajá. Entonces, Pasando por la fila pivote y sumándole la que quiero convertir. Entonces, vamos a montar la primera ecuación. ¿Cómo sería? entonces sería ahí menos 1 Menos 1. Vamos a ver si nos funciona menos 1. Que multiplica la por X, por la fila pivote, que sería X2. R. ¿No? R, recuerda que las nombramos. Ah, ¿verdad? Que es con sí. R2, perdón, R2. R2, ¿esta? Sí. No. No, esa no. No, porque tengo que pasar por la fila pivote. Y recuerda que la fila pivote es esta señora donde está el 1. Recuerda dónde se encontraron estas señoras. Entonces sería R1. Exactamente, entonces por R1. Más. Sí. R1. ¿Otra vez? No, porque mira que estoy brincando. Menos 1 por esta. ¿Y cuál es la que quiero convertir en 0? Ahí la que quiere convertir en 0 es R2. Sí, entonces más Entonces sería R2 R2 igual a la a X2. Recuerda que no la llamo por las variables, sino por estos números, por estas letras que están acá. Ah, pues sería igual a R2. Muy bien, R2. Ahorita las opero. Vamos con Erika. Erika, ayúdame con la segunda ecuación. Necesito convertir este 3 en 0. Erika. Profe, menos 3 Bueno, menos 3 por R1.
Menos 3 por R1 más R3 igual a R3. más R3. R3 me da como resultado la nueva R3, ajá. 3. ¿Listo? Angélica. Sí, profe. Regálame esa nueva ecuación. Ay, profe, ¿me puede ampliar un poquito la imagen? Acá necesito este 5 convertirlo en 0. El 5 convertirlo en 0. Uh-huh. Entonces sería menos 5. Sí. Ah, Se multiplica. que multiplica, se me perdió el menos 5. Aquí está. Aquí. Ese. Por R4. No. ¿Por dónde tengo que pasar siempre? Por X2. No, no me nombre las variables X, porque para eso les coloqué estas letricas que están acá, R1, R2, R3, que son las restricciones. Sí. Entonces, menos 5, ¿por cuál tengo que siempre pasar? ¿Dónde está en qué restricción está la fila pivote? 1, R1. Entonces, por R1, recuerden que siempre tengo que pasar por la pivote, más R1. Ya, ¿otra vez R1? Entonces vamos a hacer el ejercicio así. Entonces, este señor tengo que achiquitar un poquito. Este señor lo tengo que convertir en 0, pero siempre debo pasar por esta fila. Siempre, porque esa es mi fila pivote. Entonces, es como si cogiera un número y lo multiplicara por esta fila o por este número y se lo sumara a la siguiente donde tengo que convertirlo en 0. Entonces, por eso, si se dan cuenta acá en estas ecuaciones, siempre vamos a guardar una relación, siempre va a ser R1 porque es la fila pivote y lo único que cambia realmente es esta letra, R2, R3 y pues ahorita seguirá R4, igual a R4, ¿listo? Entonces, siempre guarden la relación de que acá siempre será la misma letra, entonces, por ejemplo, este va a ser menos 5 multiplicado por R1 más, ya tengo R2, R3, R4 pues yo voy a R4, igual a R4. ¿Listo? Entonces, siempre que vayan a validar sus ecuaciones, entonces miren, bueno, entonces lo primero que tengo que mirar son los números inversos. ¿Cuáles son los números inversos? Ya tengo los números inversos que son estos. Menos 1, menos 3, y acá miremos a ver si nos va a dar con este menos 1, porque el inverso de menos 1 no es menos 1, es 1. Entonces, ya determiné los inversos, menos 1 por R1, que es donde está mi fila pivote, donde la estoy haciendo, más R2, donde tengo que convertir su 0. Y ya de ahí en adelante, entonces, lo único que reemplazo es R2 por R3 y después R4. Igual a recuerden que estos dos términos de acá siempre serán iguales. R2 igual a R2, R3 igual a R3, R4 igual a R4. ¿Listo? ¿Claro está ahí? De todas formas, muchachos, ustedes deben entender que esto es práctica, ¿no? Ustedes a medida que lo van practicando es que lo van más o menos aprendiendo, ¿listo? Entonces, como montemos la primera ecuación como nos la dictaron acá, entonces, la ecuación dice que es 1 que multiplica a la restricción vieja 1, a esta que tengo acá, por, más la restricción que tengo acá. Listo, entonces, y arrastro. Acá pues me está diciendo, me dijo John, menos 3, entonces menos 3, multiplíquelo por la fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? Esta, y súmeselo a la celda que quiere desaparecer, o sea, esta señora que tengo acá. Y listo, y arrastro. ¿Listo? ¿Qué tengo que ir mirando? Que efectivamente me esté dando los ceros que necesito. Recuerde que estos señores los tengo que convertir en ceros. Pues lo voy a sombrear acá para irme fijando que efectivamente me estén dando los ceros. No importa que el resto de la tabla me cambie, ¿listo? Entonces, y acá me dijo Angélica, entonces coja menos 5 y multiplíquelo por la fila pivote. ¿Cuál es mi fila pivote? Esta. Y súmeselo entonces a la R4. Y esta fila se llama R4. Igual. ¿Listo? Efectivamente, ya tengo mi 1 y tengo mis ceros. ¿Listo? Ya logré lo que necesitaba dentro del tablero, que es esto lo mismo que hice acá. ¿Se acuerdan que acá lo logré también? X1, X1 y el resto X. Ya tengo dos tareas.
¿listo? Ahora necesitamos mirar si efectivamente llegamos a nuestra función óptima, ¿listo? Ya, entonces esperemos que en esta ya lo hayamos logrado. Entonces yo generalmente me copio la fórmula y lo único que cambio son los valores. Para no poner la fórmula de nuevo, entonces este señor es para acá, este señor es para acá. Ustedes sí recuerdan cómo estoy sacando este valor de z sub j menos z menos c sub j, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? Recuerden que esto es este por este más este por este más este por este más este por este menos el valor que tenga acá. Acá tengo un 0, entonces no me lo va a restar. Necesito verificar que estos coeficientes estén bien. A x1, a x2 lo acompaña un 1, bien. A x1 lo acompaña un 2, bien. A x5 lo acompaña 0, ¿sí? Y a x6 lo acompaña un 0. Lo voy a cambiar acá, este será S1. Dejamos esto acá como lo tenemos para que no... S1, S1, y voy a copiarme este tablero acá para no generar cambios con respecto a las variables que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, lo estamos trabajando, X5 lo estamos trabajando, lo estamos trabajando, X5 es igual a ¿cuál? ¿A ese qué? 1, 2, 3, 4 y 5, a ese 3, ¿cierto? Ese 3 y X6, o como yo lo tenía en el tablero, va a ser S4, ¿cierto? Listo. Ya tenemos y miremos a ver si jalando la fórmula efectivamente llegué al óptimo. ¿Llegué al óptimo, muchachos? Tenemos un valor negativo. Tengo un valor negativo. ¿Eso qué significa, John? Otra vez vuelve y juega. Vuelve y juega. ¿Listo? Entonces ya sabemos que vuelve y juega. Acá les voy a mostrar el resultado. ¿Listo? Ustedes ya saben, obviamente, acá les mostré las ecuaciones. Pero entonces esperen, porque resulta que acá nos pasa algo muy particular. Y lo vamos a ver en este caso, ya que es el último tablerito. Resulta, entonces, que necesito determinar la variable que entra. ¿Cómo determiné... Natalia, ¿cómo determiné la variable que entra? La variable que entra. Sí, ¿cómo la determiné? Esa la determinó cogiendo a la B con... No. ¿No? Primero que todo, Natalia, ¿cómo sé que estoy en el óptimo? O que ya no necesito hacer más iteraciones. Recuerden que la palabra llegar al óptimo significa que no tengo que estar repitiendo más los cuadros, sino que ya paro ahí, descanso y me voy a cenar. ¿Cómo sé? Natalia, ayúdame con esa conclusión. ¿Cómo sé que he llegado o no he llegado al óptimo? Pues cuando están en cero, ¿no? 0 o 1. O no, o Positivo. Positivos. Puede ser 20.456.000 mientras sea positivo. ¿Por qué, Natalia, tienen que ser positivos o negativos? Positivos o ceros. Porque la función es maximizar. Yo sé que estoy en el óptimo, o sea, recuerden, la palabra óptimo significa que paro ahí, ya no tengo que hacer nada más, o sea, no tengo que repetir otra vez este procedimiento. Cuando en una función maximizar, recordemos que esto es un ejercicio de maximizar, estos señores que tengo acá son positivos o ceros. Si fuera minimizar, entonces estos señores tienen que ser negativos o ceros. ¿Estoy en el óptimo, Natalia? Sí, pues... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está en el óptimo de entrada, ¿cierto? Que sí, son los de abajo rojitos. Los de abajo rojitos. Pues todavía no está porque tiene negativos, ¿no? ¿Cuántos? Tiene negativos 1. Listo, entonces ahí ya sé que todavía no me puedo ir a comer la deleitosa cena que le tienen preparado porque me nos falta hacer todavía ese cuadro, ¿listo? Si tuviera más negativos, pues más problemas tengo todavía. Por lo menos acá solo tengo 1, ¿listo? Ahora, ya que determinamos, pues no, en el caso en que tuviera otro negativo, pues tengo que escoger entre los dos, obviando el número, obviando el signo, el número más grande. Entonces, si fuera menos 10 acá, entonces escoge el menos 10. Pero entonces, como ya solo tenemos que escoger entre este señor que está acá, porque es mi problema, mi no óptimo, ahora necesito establecer la variable de salida. Entonces, como dijo Natalia antes de escoger eso, entonces, ¿cómo escojo la de salida? Pues entonces divido B, o sea, estos señores que tengo acá, dividido sobre
en la variable entrada. Voy a cambiarles acá para que se guíen de pronto cuando vean nuevamente el video. Entonces acá le voy a colocar variable entrada. ¿Listo? Ah, bueno, entonces B, que es este señor, sobre la variable entrada. Entonces 2 dividido sobre menos 2, en este caso, ¿no? Entonces lo arrastramos y resulta que acá tenemos dos inconvenientes, y es que este señor es negativo y este señor es negativo, entonces no se debe tener en cuenta como un número negativo. Entonces acá le coloco la palabra no. ¿Listo? Entonces, en función de eso, ¿cuántas me quedaron para elegir? 2. 2, 1 y 1, 22. Y de ahí escojo el más chiquito. ¿Y cuál es el más chiquito de los dos? 1. El 1. Entonces ya con eso subrayo y ya sé que esa sería mi variable de salida. Entonces, como lo sabemos y lo volvemos a explicar, entonces en el nuevo tablero ya no va a estar S3, sino va a estar X. Ah, bueno, acá lo llamamos S2, ¿no? S2. Y X5 es, X5 significa copio esta tablita acá. Ustedes sencillamente solo estoy haciendo los cambios para guiarme acá. X2, X1, S2 y X5 será 1, 2, 3, 4, 5, S3. ¿S3 o S4? Entonces, en función de eso, perdón, S4 es acá. Entonces, en mi nuevo tablero, ya la variable que va a salir es este S3 y la que va a entrar es S2. Entonces, reemplazo acá S2 y me queda S4. Entonces, reviso que mis valores de acá estén bien. Entonces, me dice X2 lo acompaña un 1, a X1 lo acompaña un 2, a S2 lo acompaña un 0 y todos los S siempre tendrán 0. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando vaya a escoger este señor de acá, entonces no me vaya a dar problemas. Pero entonces acá nos toca volver a empezar el proceso. Pero nos damos cuenta acá, en esta particular cosa que no nos está dando en los otros ejercicios, que este señor que tengo acá, este señor ya no es 1. ¿Sí ven? Ya no es 1 como lo teníamos en el ejercicio anterior, sino que es 5. Lo primero que tengo que hacer es convertir ese 5 en 1, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, ¿cómo hago? Habíamos visto al comienzo de la clase, ¿cómo hago para convertir ese 5 en 1? Con Ya el inverso. el inverso. Entonces, no, también nos toca montar una ecuacioncita, pero entonces resulta que yo necesito convertir todo este señor en 1, pero al multiplicarlo por 1 se me afecta toda la fila, entonces la ecuación me quedaría así. Entonces, como sabemos que para convertirlo, entonces sería 1/5 multiplicado por, ¿qué fila necesito convertir en 1? ¿Qué restricción necesito convertir en 1? A 3. La 3. Y dará como resultado una nueva restricción 3. Acá no le sumo ni le resto, sencillamente necesito multiplicar toda esa celda por 1/5. ¿Para qué? Para que este señor me quede en 1. Pues así es el algoritmo y nos dice que entonces esta operación quedaría así. 1/5 que multiplica a toda esta celda. ¿Listo? ¿Claro para todos? Claro, se me afectan el resto de los números, pero logré el que yo necesitaba, que es este señor que tengo acá. ¿Listo? Si ven, de 5 pasó a ser 1. El resto, pues, me quedaron en valores distintos, pero bueno. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué tenemos en la nueva iteración X2, S2 y arriba en la que tenemos de salida S3? Ven, yo miro. Tenemos S2, donde de salida, la que sale es S3, ¿no? O sea, acá tenía S3 acá, ¿sí? La que saco del tablero y entra S2. Okay. Entonces acá la reemplace S3, que era la que saco de ahí, y me entra la S2. Y por Listo. eso la reemplace acá. ¿Listo? Listo. Vale. Ok. Ustedes, por favor, traten en lo posible de utilizar la función de fracciones, pues para que no les queden estos números como tan feitos ahí. Entonces lo dejan en fracciones. ¿Listo? Entonces, montemos las ecuaciones, muchachos.
Angélica, comencemos. ¿Cuál es el objetivo que tengo ahora, Angélica? Ya convertí el 1. Sí, profe. Ahora, No le entiendo la pregunta, profe. o sea, ya tengo el 1 que necesito. ¿Qué necesito colocarle acá encimita y acá abajo? Los ceros. Los ceros. Entonces, ¿cómo hago para convertir el primer cero, este menos 2 en 0? Regálame esa ecuación. ¿Cuál menos 2, profe? Este señor que está acá. Recuerda que ahorita necesito Sí. Profe, ¿me puede ampliar un tris la imagen para compararlo? No sé si de pronto, al ampliarla, no sé si alcances a ver la siguiente tabla. Bueno, entonces, acá. Este señor que tengo acá necesito convertirlo en cero, en cero, pasando por este 1 que está acá. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación, Angélica? Quedaría, ese está negativo, tendría que pasar a... Tendría que quedar, entonces se multiplica por el negativo. Por el positivo. Ah, por el positivo y menos por más da menos. Sí, por el positivo. Sí, ¿cómo se por la fila, por el R1. El R1, ¿por qué R1? Porque se ubica en el R1, profe. Pero es que recuerda que primero menciono la pivote. ¿Dónde está la pivote? Ah, sí, la R3, profe. R3. Ahora sí, ¿le sumo cuál? La R1, que es donde se ubica. Sí. Igual a la R1. R1. Listo. Natalia. Señor. Vamos con la segunda ecuación, ese menos 1. Entonces pasaría a positivo, entonces sería 1. Sí. Por... Esa sería R2. Recuerda que siempre se va a comenzar a repetir de acá para abajo. Sería entonces R3. Sí. Más R1 más No, R1. R1, ¿no? porque ¿dónde está el 1 que quiero convertir en 0? En R2. En R2. Entonces ya Angélica convirtió R1. Tú vas acá, entonces tienes que mencionar la R2. ¿Listo? Porque ahí es donde está su menos 1 que debe convertir en 0. Entonces, 1 por R3, que es la pivote, más R1. R2, perdón, R2. Me da como resultado. Más R2. Más. Igual a R2. Igual a R2. ¿Listo? Arriba es igual también. Arriba tiene un error en el estilo. Arriba en la R1 tiene un... Listo. Ya, John, entonces, antes de mirar la tabla, pues ya, John, regáleme la ecuación. La otra sería menos 9. Sí. Por R3 más ¿cuál es esa una? No la veo, profe, la R4, creo que sí. Sí. Más R4, sí, igual a R4. Recuerden, entonces, lo que les decía ahorita, muchachos, cuando tengan como tanto, regálenme un segundito, cuando tengan dudas de si las ecuaciones, pues sigan la secuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Entonces, siempre vamos a repetir R3, R3, R3. ¿Quién cambia? Esta señora, R1, R2 y R1, R2, pues no menciono R3 porque es donde está la pivote, y acá pues estos dos siempre van a ser iguales. ¿Listo? Si tienen alguna vez dudas con las ecuaciones. Entonces, como ya tenemos la pivote, entonces sencillamente vamos a montar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones dicen, la primera me dice que es 2 por R3. Entonces, esta señora, ¿sí? Es esta, sí. La nueva R1. Entonces, 2 que multiplica la señora que tengo acá y le sumo ¿la quién? Señora que tengo acá arriba. Y listo. A chiquitarlo un poquito para que... Listo, muchachos. Vamos con la segunda ecuación. Entonces me dice que es 1 que multiplica a la fila pivote más la señora R2. Y esta es mi R2. Y arrastro. Y la última me dice que es menos 9 que multiplica a esta fila que tengo acá más esta señora que tengo acá y arrastro.
Listo. Miramos que esta ecuación está bien montada. No está bien montada. Entonces miremos, con eso ya miramos si llega, no, sí, perdón, si está bien montada. A ver si llegamos a nuestro óptimo. ¿Hemos llegado a nuestro óptimo o no hemos llegado al óptimo? Señores. Sí, señor, gracias a Dios. ¿Por Llegamos. qué? Que está como demorada la cena, ¿cierto? Con este ejercicio tan largo. No hay valores negativos, profe. No hay valores negativos. Natalia, ¿sabemos por qué estamos en lo óptimo? Por lo que no hay valores negativos, ¿no? Sí. Angélica. Sí, profe. Ok. Como ya no tenemos valores negativos, esta es mi solución óptima. Entonces, ¿cómo se interpreta esta solución óptima? Entonces, miramos cómo están dando las variables. Entonces, acá comenzamos. Las variables, comenzamos con las variables que tenía el modelo inicial. Entonces, x1, x2, x3, bueno, perdón, no hay x3, ahí es s1, ¿cierto? s1, s2, s3, ¿hay más? Y s4. Entonces, vamos a mirar a qué valor corresponde. Entonces, miramos en esta tablita. x2 tiene un valor de 4. ¿Sí? Entonces, x2 tiene un valor de 4. Listo. Entonces, x2 va a ser igual a 4. x1 está acá. Sí, tiene un valor de... ¿De cuánto? Entonces, miramos en esta tablita, miramos estos valores que están acá. Entonces, venga, los subrayo acá. Entonces, x1 tiene ¿cuánto? 6, tutor. 6. S1 está. Entonces, No, tiene un valor de 0. S2. 1. 1. S3. 0. S4. Un 2. 2. Y Z. Z. Es 16. este señor que está acá. 16. Y esta es la solución de su ejercicio. ¿Listo, señores? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. John, ¿dudas? Mucha práctica, tutor. Total. Necesitan es solo practicar. Como dijo la compañera, pues es que en el ejercicio son valores distintos. La metodología es exactamente igual, lo único que ustedes tienen que es mirar cuáles valores van dentro de uno y van dentro del otro. ¿Listo? Natalia, ¿dudas? Natalia. Sí, señor. Sí, señores. ¿Sí tienes dudas? No, señor. Ah, bueno. Angélica, ¿dudas? Angélica, ¿te encuentras con nosotros? Angélica. ¿Será que fue Angélica? No, yo creo que ya se fue a cenar. Muchachos, necesito que miremos una nueva web conference. Entonces, si ya terminamos el ejercicio, entonces voy a suspender la grabación, voy a terminar la grabación para ver el otro